vamos a explicar cómo podríamos, en este caso, hacer un sombreado básico, como le expliqué en la clase que tuvimos en modo presencial. La idea es ahora sombrear, en este caso, lo que hemos encajado. Ya, acá tengo el bodegón que les dejé como actividad. Acá tengo el bodegón, así que vamos a definir cómo serían las sombras, la ubicación de las, en este caso, cómo se comporta la luz en la circunferencia, en el cono y en este caso en el cubo, ¿no? Entonces ya lo tengo encajado. Tengo acá una versión más grande y otra, en este caso para el ejercicio, una versión más pequeña. Sin embargo, para definir esto, voy a presentar primero, vamos a empezar con el primer dibujo, que es la circunferencia, ¿ya? Y para eso les tengo un ejemplo de cómo es una circunferencia sombreada, ¿no? Para entender, por ejemplo, de dónde viene la luz. La luz viene directamente desde, en este caso, la parte superior, golpea la circunferencia, y toda esta parte, si ustedes se dan cuenta claramente, toda esta parte se hace, en este caso, corresponde a la luz. Y esta parte que ustedes ven más luminosa corresponde al brillo. Entonces no confundamos la luz con el brillo. Entonces tenemos el espacio donde llega la luz, que es para darle la forma a la circunferencia, luego la parte donde llega el brillo, y a partir de donde termina la iluminación o la luz, viene la sombra, ¿no? Profesor, pero acá hay un poquito de brillo, ¿no? Ya, ok, ahorita lo voy a explicar. Entonces, cuando la luz completa y termina, en este caso, el final de la luz se denomina terminator, ¿ya? Terminator, es decir, donde termina la luz. Y a partir de donde termina la luz, viene el principio de la sombra, ¿no? Pero hay un detalle: donde comienza la sombra, justo donde está el terminator, en este caso, en la figura, ¿ya? La sombra es un poquito más oscura, ¿no? El terminator, justo ahí está más oscura la sombra, ¿ya? También se denomina la joroba, es el punto más alto de la, en este caso, de una forma, ¿no? El punto más alto, como si fuese una joroba, ¿no? Una jorobita, el punto más alto. Entonces, en la circunferencia, el punto más alto es esta parte, donde la luz llega, ilumina toda esta parte, y en la joroba, donde está el terminator, es donde hay más oscuridad. Y a partir de acá viene la luz, la sombra. Ahora, esta parte de acá es la sombra arrojada, ¿no? De la circunferencia, pero el piso también rebota, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, a ver, voy a utilizar una circunferencia, una figura. Acá, por ejemplo, acá tenemos la circunferencia, la luz viene de acá, ¿no? Llega, ¿no? Ilumina toda esta parte de la luz, ¿no? Arroja una sombra, ¿ya? Está el terminator acá justo, ¿no? Toda esta parte corresponde a la sombra, sombra propia del objeto, ¿ya? Pero adicional, la luz rebota. La luz rebota a la esfera, a las formas, a la superficie, a los contornos, ¿ya? Rebota. Y por ese motivo, esta luz, que es menor a esta, ¿no? Está rebotando en este lado, ¿no? Profesor, pero también rebota por acá. Exactamente. Ligeramente rebota por acá, ¿ya? Entonces, no es que la sombra sea una sombra pura y perfecta,
No, salvo que la superficie sea una superficie que no rebota, como puede ser una superficie negra, ¿no? Pero en este caso una superficie que no sea negra, porque el color negro, en todo caso el tono negro absorbe toda la iluminación, pero las otras superficies, los otros colores o los otros elementos, sí le entrega un rebote, ¿ya? Entonces, por ese motivo, esta parte de acá tiene ligeramente mayor iluminación, ¿ya? Listo. Entonces, teniendo claro este ejemplo de la circunferencia y el sombreado, ¿no? Vamos a nuestra figura, que es la de acá, la que vamos a dibujar, la que vamos a sombrear, perdón, ¿ya? Teniendo de referencia, en este caso, nuestra figura, que ya lo tenemos acá, la luz viene desde por acá, ¿no? Dispara todo su contorno, todo su espacio lumínico, y acá, si se dan cuenta, hay un poquito más de luz. ¿Por qué? Porque hay un rebote de la luz, hay un rebote, profesor, y por acá también, exacto, también hay un rebote de este elemento que rebota hacia la circunferencia. Entonces, por todos lados están disparando luces y sombras. Entonces, siguiendo este concepto, vamos a empezar a sombrear. Lo primero que yo hago es, en este caso, ubicar dónde estaría, por ejemplo, cortándose la sombra, ¿no? Yo ubico que la sombra se está cortando por acá, más o menos, así. Es una luz que está prácticamente lateral, ¿no? Si lo viésemos desde arriba, vista desde arriba, la circunferencia está acá, el cubo está acá, ¿no? El cubo está acá, el triángulo, el cono está acá, y la luz viene por acá, así, si estábamos viendo desde arriba, como si estuviéramos en un dron. Ya, si lo vemos desde arriba, la luz está impartiendo todo de esta parte. Por ese motivo, la luz viene de más o menos de por acá, pero prácticamente lateral, ¿no? Y por ese motivo acá hay una sombra. ¿Y por qué la marco hasta el fondo? Porque tengo que definir que esta es una circunferencia, ¿no? Tengo que definir que es una circunferencia. Listo. Una vez que yo tengo esto, voy a empezar a sombrear. Pero como les expliqué en clase, el principio del sombreado no necesariamente tiene que ver con simplemente manchar toda la figura, no. Les había indicado, por ejemplo, qué era el achurado en clase, utilizando en este caso un valorado, ¿no? No sé si lo tengo por acá, ya. Igual lo voy a explicar acá. Básicamente, el achurado es una trama, ¿no? Una serie de tramas. Mientras más cantidad de tramas, más oscuridad, y mientras menos cantidad de tramas, más iluminación, ¿no? Voy a colocar, por ejemplo, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Mayor luz, mayor oscuridad, ¿ya? En donde cuando nosotros empezamos a sombrear, ¿ya? Mientras mayor cantidad de trama, va a haber más oscuridad. Menor cantidad de trama, va a haber menos oscuridad. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar la versión unidireccional, que es una sola dirección de la luz, perdón, de la línea. Todas las voy a dibujar de manera diagonal, 45 grados aproximadamente, ¿no? Y por ejemplo, voy a definir que la primera debe hacer de esta manera. La segunda voy a juntar un poquito más la trama. Voy a juntar que esas líneas estén más juntas, más unidas, más cercanas. La tercera voy a hacerlo mucho más unidas. Mucho más unidas. Ojo que estoy utilizando un lápiz 2B. La siguiente, y voy a seguir creo que oscureciendo para que lo puedan ver. Ya está. La siguiente, una línea mucho más pegadita, ¿no?
¿no? Mucho más pegadita y posiblemente más intensa, ¿no? La quinta también mucho más pegadita y sobre todo más intensa, ¿no? Recuerden que el objetivo es que, en este caso, que su lápiz, ¿ya?, esté bien tajado y utilizando, en este caso, lija bien fino, como si fuese una aguja, ¿no? Yo, por ejemplo, yo uso una lija y con esa lija hago, primero tajo el lápiz, miren qué largo es el lápiz tajado, la punta larga, ¿no? Y con la lija hago una gran aguja, miren. La aguja sería así, ¿no? Tengan presente esos detalles que va a ayudar a la trama, ¿ya? Se parece, sí, ¿no? Hay una ligera variación, ¿no? Entre de 1 al 6. Ya, ok. Ese es de manera unidireccional, profesor, pero ¿puedo hacer de manera más direcciones? Sí, claro, puede ser trama cruzada, ¿no? Puede ser la misma trama cruzada. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para aprovechar los minutos, el espacio, ¿no? Y por ejemplo, yo puedo definir que la primera línea no tenga trama cruzada. La segunda tampoco, pero es más pegadita. ¿Ya? La tercera también más pegadita. A partir de la cuarta posiblemente sí tendría trama cruzada, ¿no? Posiblemente sí tendría trama cruzada. La quinta también para darle más profundidad. La quinta también podría ser más profundidad, más menudito también los elementos, ¿no? Y la sexta también mayor profundidad, más tramita, mucho más, muchísimo más. Entonces tenemos una variedad de valores utilizando en este caso el tramado unidireccional o en este caso cruzado. Pero también hay posibilidad de algo más. Quedé en posibilidad de algo más. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Entonces voy a hacer una mezcla de ambos, pero voy a ir a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, el primero unidireccional, una sola línea, lo más suave posible. El segundo también, una direccional, pero más pegadito los tonos, ¿no? Pegadito más los tonos. El tercero también, más pegadito los tonos, ¿no? Un poquito más pegadito, pero acá yo voy a hacer algo más, pero primero voy a contarles cómo yo podría hacer, ¿no? El cuarto también más pegadito, el quinto mucho más oscuro, ¿no? El sexto mucho más oscuro. Ahora hacemos el cruce de tramas. Habíamos dicho que, por ejemplo, vamos a empezar con el 6, ¿no? El 6 yo podría cruzar la trama un poquito más. Al quinto también le podría agregar la trama, pero no tanto como la sexta, porque recuerden que en este caso la 6 es más fuerte, ¿no? La cuarta también, ya, ahí está la cuarta. La tercera también, ligeramente, la tercera, ¿ya? Pero voy a agregar algo más, que es línea de otra dirección. A esto lo denominamos multidireccional, muchas direcciones. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer que la trama cruce vertical o que cruce horizontal también, ¿no? Y mientras menos espacios en blanco, se va más oscureciendo, ¿no? Acá también puedo hacerlo vertical. Puedo hacerlo vertical acá también, ligeramente. Acá también puedo hacer ligeramente. Al de acá, por ejemplo, en el 2, si era 45 grados la diagonal que yo había dibujado, ahora le voy a poner más o menos 35 grados. 35 grados. Es decir, voy a cruzar una diagonal encima de la otra diagonal y le voy a dar una variedad. Le voy a dar una variedad. Y miren las tramas que podemos tener solamente con sombreado
de líneas, solo con sombreado de líneas. Ya, es lo primero que tienen que comprender para el sombreado. Ya. Ahora recién empezamos a este. En el caso de una circunferencia y en el caso de una figura plana, cuando tenemos circunferencias, ¿ya?, o curvas, y cuando tenemos formas planas, ¿ya?, las formas planas sí o sí deberían ser líneas rectas, ¿ya? Sí o sí líneas rectas, no importa el tramado que utilices, rectas, ¿ya? Líneas rectas, ¿ya? Pero cuando hablamos de formas curvas, ovoides, como en este caso, ¿ya?, vamos a utilizar líneas curvas, ¿no? Curvas, ¿no?, para darle la sensación de que es una figura curva, ¿ya? Miren, recto y curva. Hay una sensación de plano, hay una sensación de curva, ¿no? Eso es para que tengan la idea, ¿no? Por ejemplo, en una circunferencia, si es que la luz llega por acá, debemos entender que la iluminación va a llegar como en capas, ¿no? Entonces, en vez de yo sombrearlo de esta manera, ¿ya?, que estaría incorrecto, yo debería sombrearlo como si estuviera haciendo pequeñas ondas hacia afuera, hacia adentro, perdón, hacia la luz, hacia la sombra, ¿no? Hacia la sombra, hacia la sombra, ¿no? Hacia la sombra, hacia la sombra, hacia la sombra, hacia la sombra. Teniendo en cuenta que lo más cercano, como habíamos dicho, la iluminación más clara y menos tramada es donde llega el brillo, ¿no? Menos cantidad. Y cuando me voy llegando a la sombra, cuando llego a la sombra, ahí utilizo más tramas, ¿no? Más tramas. Ah, profesor, y la joroba que había mencionado, identificamos la joroba y ahí, por ejemplo, podemos utilizar 35 grados. Es decir, si yo tenía líneas así, voy a cruzar líneas ahí mismo, ¿no? Y, por ejemplo, puedo hacer así, ¿no? Puedo seguir usando líneas así tramadas. Puedo seguir cruzando las líneas, ¿no? Puedo seguir oscureciendo, siguiendo cualquiera de los patrones, ¿no? Puede ser líneas unidireccionales o puede ser líneas multidireccionales, ¿no? Y tengan en cuenta que la joroba no es que sea una raya y oscura y listo, ¿eh?, sino que tiene que sentirse un degradado entre de dónde vengo, de la luz, llego a la joroba, llego al terminator y otra vez cómo me voy a la oscuridad. Es decir, es un juego entre la luz y la oscuridad, ¿ya? Es un juego entre luz y la oscuridad. Vamos a la figura que habíamos definido. Ahí se ve, ¿no? Ya. En este caso, la circunferencia, ya identificamos la joroba. Y yo, por ejemplo, yo puedo definir que, por ejemplo, la luz, el punto más alto del brillo está por acá. Y a partir de acá yo puedo decir, ¿no? Voy a hacer ligeras líneas de sombreado, muy ligeras, muy ligeras, ya, muy ligeras. Ya. Ubico mi punto de joroba, ubico mi punto de joroba, ¿no? Ubico también, ¿no?, la sombra,
Y empiezo en este caso a sombrear. Yo voy a hacer multidireccional, es decir, voy a utilizar muchas líneas. Entonces hago diferentes líneas. De acá para allá recuerden que hay una iluminación, entonces yo voy a hacer ligera mezcla de tramas, para llegar de la luz a la oscuridad, ¿ya? Ligera mezcla de tramas. Adicional a esto, me doy cuenta, según la figura, ¿ya?, que acá hay una iluminación bastante fuerte de rebote de la luz. Como hay rebote de la luz, en este caso, ¿ya?, voy a generar en este caso ligera, mayor fuerza de sombra por esta parte, ¿ya? Y a la parte donde está el rebote de luz, voy a hacer algo así sencillo, como un 1, algo así, muy chiquitito, muy suavecito, ¿ya?, muy suavecito. Ahora me ubico en la parte de la sombra, que acá hay una sombra, agrego más líneas, ¿no?, mezclo todavía más líneas. Acá también sigo mezclando más líneas. En la parte donde hay más oscuridad, achino mi mirada, hago mis ojos chinitos para encontrar más tonos de luz y sombra, ¿ya?, y empiezo a trabajar. Tengan cuidado de no perder la línea del dibujo, ¿no? Tengan cuidado de no perder la línea del dibujo. Sigo presionando, sigo dibujando, sigo haciendo tramas, ¿no? En ningún momento estoy exagerando la cantidad de tramas. Por ejemplo, cuando llego a la luz hago más suave, pero tampoco sin exagerar, ¿no? Más suave, más luminoso, ya, listo. Con eso me voy a quedar. Ya, con eso me voy a quedar. Continúo. Si hay alguna duda, ya saben que pueden escribir. Veo que la joroba necesita un poquito más de intensidad. Presiono la joroba. Miren cómo estoy presionando la intensidad de la joroba o el Terminator. Y también hago ligeras adiciones, ¿ya?, a la trama. ¿Puedo hacer otro lápiz? ¿Puedo utilizar otros lápices? Sí. Pero en este caso lo voy a dejar así. Ya. Les había comentado que, por ejemplo, si son figuras planas, ¿ya?, las líneas tienen que ser rectas, ¿no? Rectas. No puedo hacer curvas. No podría hacer curvas. Cuando son figuras planas, tendrían que ser rectas. Según la figura que hemos definido, ¿ya?, en este caso este cubo tiene una luz, una sombra y una sombra más fuerte, pero al costado también hay una sombra más fuerte y a la vez también hay ligera iluminación. Así que me voy a lanzar por sombrear en este caso este cubo, ¿ya? Entonces me voy a dar cuenta que voy a agregar, por ejemplo, de estos valores que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a darle un valor de 4 aproximadamente, 3 o 4, ¿ya? Y recuerden que les había dicho que era lineal, ¿no? Lineal. Entonces voy a hacer lineal. Ya está. Listo. Profesor, pero en este caso usted lo puede hacer esto o hecho. Ya, ok, si quieres puedo mezclar, ¿no? Puedo utilizar esto, pero por ahora voy a dejarlo así, ¿no? Y mi siguiente tramado puedo hacerlo vertical, horizontal, pero en este caso voy a considerarlo diagonal para darle mayor dinamismo a la gráfica, ¿ya? Entonces voy a hacer un solo tono, desde acá hasta acá. ¿Qué valor le debería dar? Le debería dar un 2, un 3, ¿ya?
un 3 le voy a dar, ¿ya? Un 3. O sea, el 4, el 3 y el 1. ¿Ya? Un 3. Entonces vamos a... Pero me doy cuenta que la punta de mi lápiz está ya gastada. Entonces con mi lija, ¿no? Voy a seguir trabajando para tener una punta mucho más fina, ¿ya? Listo. 1, 2, ahí está. Gracias a la práctica, evidentemente, mis líneas pueden ser más largas, ¿no? Piensen en el sombreado, en este caso con el codo, con el hombro, ¿ya? Con el codo, con el hombro, ¿ya? Sombrear no solamente con la muñeca. Yo muevo así todo mi hombro y mi codo. Mi hombro y mi codo. No solamente la muñeca, porque la muñeca va a ser espacios muy cortos, ¿no? Si yo solamente hago la muñeca, miren lo que sucedería. Solamente se mueve esto y mis espacios cortos, pero si yo utilizo el codo, espacios más largos. Y si utilizo el hombro, espacios mucho más largos, ¿ya? Entonces voy a procurar que mis líneas sean lo más larga posible y vuelvo a repetir utilizando el número 3 de mi tramado, ¿ya? El número 3 de mi tramado. Listo, ya está. Ahora me doy cuenta, por ejemplo, que el cubo, se parece mucho en iluminación que este. Así que acá yo le agrego un tramado adicional. Un tramado adicional. Y ahora sí, miren, mi luz y un valor más, ¿no? Hay una diferencia clarísima, ¿no? Hay una diferencia clarísima entre una cosa y otra. Ya está. Ya estamos. Listo. Si tienen alguna duda, ya saben, escríbanlo en los comentarios. ¿Qué más? Me doy cuenta, por ejemplo, que acá voy a seguir agregando más iluminación. Acá hay una sombra de la circunferencia, la voy a dibujar. Hay una sombra de circunferencia y esta sombra de circunferencia tiene un valor que es aproximadamente el valor del número 4, que es la misma que está del lado izquierdo del cubo, ¿no? Ok, listo. Ya está. Siguiente. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí nada más, ¿ya? Todavía me falta agregar más sombras, más luces, más todo. Siguiente, me voy al cono. ¿Ya? En el caso del cono, es importante entender lo siguiente, ¿no? Que es una mezcla entre lo curvo y lo plano. ¿Qué significa? Que un cono ya tiene dos formas de sombrear. Primero, curvo, que sería, por ejemplo, toda esta parte. Ya, curvo. Y recto, que sería la parte hacia abajo, en diagonal, recto. O sea, tiene esas dos tramas, curvo y recto. Y que también tiene joroba. Tiene joroba. Los cilindros, los conos tienen joroba. Todo lo que sea curvo tiene joroba. Entonces vamos a hacerlo acá igual, ¿no? Ubico mi circunferencia. Hay algo importante que ahorita no tengo papel, que cuando empiecen a dibujar, no se apoyen en el dibujo, sino utilicen un papel blanco, un papel, una hoja bond,
por acá. Voy a ver si tengo una por acá. Este es mi otro curso. Ahí está. Para no manchar, no mezclar, no pegar, no tocar, no frotar el dibujo que hemos hecho, ¿no? Y me enfoco solamente en el cono. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, que el cono tiene su sombra más o menos de este lado. De este lado. Hasta por acá. Ya, este lado de la sombra. Voy a mover un poquito más. Ya está. Listo. Entonces voy a hacer lo mismo. Identifico y digo, ok, voy a hacer curvas, ¿no? Mis curvas van a ser así más o menos. Así, así y así. Es decir, 1, 2, 3. O sea, profesor, las curvas no necesariamente tienen que ser curvas así. No necesariamente. Puedes hacer así, seguir así y seguir así. Igual siguen siendo curvas, ¿no? Haces un ritmo, ¿no? Un ritmo, ¿no? Hay un movimiento curvilíneo. ¿Se dan cuenta? Ya, esa es la idea, ¿no? En este caso voy a hacer lo mismo, ¿no? Acerco, giro, giro. Doy la forma de la curva. Arriba más menudo, ¿no? Más menudo. Voy a hacer lo más importante, que es la joroba. Ya. La joroba. Que sea una sola dirección. Ya está. Y ahora le voy a dar la curva. Le voy a dar la curva. Y voy a finalizar, en este caso, el cono. La sombra del cono. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de repente, acá en la parte del final del cono, de la curva, yo le voy a hacer un tono, un valor número 1, valor número 2, ya, 1 sobre todo, 1 así, para que no se sienta que es un solo tono, ¿no? Puedo presionar un poquito más en el valor número 3, ¿no? Puedo mezclar la trama 35 grados, 45 grados, 35 grados, 45 grados de la línea, ¿no? Si ya eres un experto y puedes hacer curvas perfectas, Y de ahí falta la otra sombra que les había dicho, la diagonal. Entonces, perdón, la recta, ¿no? Entonces voy a hacer las líneas rectas, ¿no? Líneas rectas. Pero las líneas rectas también tienen su tramado, ¿no? Entonces no es que sea todo líneas rectas perfectas, ¿no? Sino que es como si estuviera cruzando curvas con los rectos. Y ahí estoy haciendo una trama, ¿se dan cuenta? Curvos y rectos. Ahí ya estoy haciendo una trama. Entonces mezclo rectos, hasta por acá, miren. Rectos, agrego un poquito más de valor por acá, porque siento que el dibujo que tengo de referencia tiene más valor por ahí también, medios tonos,
valor número 1, muy ligerito. Y a su vez también tiene fuerte, ¿no? Fuerte. Entonces ahí tenemos la belleza de la trama, ¿no? Entre suave y duro, pero también recordando la joroba, recordando en este caso las curvas. Entonces ya tengo una gran variedad de tramas utilizando en este caso el tramado que estoy mencionando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya está. Retiro la hoja. Ahora me falta agregar detalles, por ejemplo, de la sombra y el fondo. Así que vamos a hacer eso. Agrego la parte de la sombra que está por acá. Hay una arruga. Acá también hay otra arruga. El borde de la figura. Lo hago muy sutil, ¿eh? Lo hago muy suavecito. ¿No? Acá también me doy cuenta que hay una sombra. Acá también me doy cuenta que hay otra sombrita, que es el borde del de la mesa, que está el bodegón. Y finalmente ahí está. Listo, entonces voy a sombrear de la misma manera que les conté, ¿no? Lo que ahorita yo voy a hacerlo de manera horizontal, a ver qué tal me sale. Por ejemplo, lo voy a hacer horizontal. ¿Ya? Voy a hacer que mi línea de horizonte o todas mis sombras sean horizontales. ¿Ya? Línea de mis sombras sean horizontales. Un valor, en este caso, en conjunto, ¿no? De manera individual sí tienen su propio valor, pero no estamos dibujando algo de manera individual, estamos dibujando en conjunto y entre los elementos que tenemos debe haber una sensación de que entre todos están jugando una misma iluminación, una misma sombra, y una percepción de que todo está yendo súper bien, ¿no? Hay otra cosa que se llama la umbra y la penumbra, que eso lo voy a explicar en clase, ¿ya? Bien, voy a agregar de repente más valores por acá porque siento que ya se perdió los valores que había definido. Al agregarle el occlusion, al agregarle más valores a la caja, ya se perdió lo que había trabajado anteriormente, ¿no? Ya se perdió. Y miren qué bonito va a quedar, ¿no? Vuelvo a ver que mi lápiz ya se está gastando. Entonces otra vez tajo y lijo, tajo y lijo. No solamente lijo, ¿eh? Estoy tajando y cuando yo tajo no tajo con una máquina tajadora. Tengo una máquina tajadora, pero prefiero utilizar en este caso un cúter. Y con el cúter retiro madera, retiro madera, retiro madera y luego con la lija retiro madera y luego retiro grafito, ¿ya? Estos son lápices grafito. Retiro madera y retiro grafito. Y luego le agrego un poquito de lija. Ya está. ¿Sí? Ahí está, listo.
Ahora mi lija. Se movió. Ya, ahí está. Listo. Ahora sí ya tengo una punta fina, bonita para trabajar. Me doy cuenta que, por ejemplo, puedo seguir agregando más valores porque en esta parte requiere de más un 2, un 1 de tonos que me pueden servir para que se sienta más interesante el volumen de este cono, ¿no? Que no solamente dejarlo en blanco es bastante tedioso, puedo agregarle más valores. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Ya, miren qué interesante, qué bonito se está viendo, ¿no? Bueno, no sé cómo se ve en el celular, chicos. O sea, cómo ustedes lo ven. Ya, entonces, ahora, profesor, pero siento de que todo el fondo está como que vacío y no me da importancia. Ya, ahora vamos con el siguiente, con la sombra, ¿no? La sombra de los elementos de fondo. Como mi lápiz está aguja, porque mi lápiz sí o sí tiene que estar aguja, ya, voy a agregar una ligera trama diagonal al fondo, a las sombras, ¿no? Me doy cuenta que la sombra del piso tiene que ser bastante oscura con respecto a mi figura. Me estoy dando cuenta que necesito agregarle más oscuridad. ¿Ya? Necesito agregarle más oscuridad. Sí, así es, mi estimado Hugo. Tú sí sabes. Sí, puedo seguir agregándole más trama. Puedo ahorita cruzar una trama y agregarle más valor, ¿no? Eh, Voy a de repente agregarle un poquito más de intensidad al tono para que se sienta que estamos, que no es una superficie simplemente sencilla, ¿no? Luego acá voy a agregar un poco de cruzado, ¿no? Un poquito más de cruzado. ¿No? Acá también, ¿no? Acá también, línea cruzada. Quiero que salga, quiero que se acerque la figura. Entonces voy a marcar un poquito en primer plano el borde del cilindro, ¿no? El borde del cilindro, que no se pierda, ¿no? El borde del cilindro, cruzo una línea diagonal y es más, me doy cuenta, por ejemplo, y recuerdo que el cubo le falta su sombra, ¿no? Y acá el borde de la sombra también debería tener más fuerza en el borde del cubo. Un poquito más de fuerza, un poquito, porque recuerdan que el cubo también arroja su propia sombra, ¿no? Así como el cono también está arrojando su propia sombra. Así que no olvidemos esto, ¿no? ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, se llama la umbra y la penumbra. Eh, si un objeto está acá, en este caso la luz, el objeto que se encuentra acá, va a arrojar su sombra, ¿ya? Va a arrojar su sombra. Imaginemos que la luz viene así, ¿ya? El objeto arroja su sombra, acá está la sombra, ¿ya? Hay algo que se llama la umbra y la penumbra.
Ya, la umbra es el elemento que se encuentra más cerca del objeto y en este caso va a ser mucho más oscuro. Mucho más oscuro y va a estar prácticamente en el centro, ¿ya? En el centro. Y la penumbra va a ser lo que va a dejar, ¿no? En este caso está más cerca al borde de la circunferencia. Evidentemente hay una sensación de bruma, como si fuera brumoso, ¿ya? Cuando una circunferencia, el centro prácticamente es más oscuro y lo que está más lejano, y todo sigue siendo sombra, ojo, ¿eh? Todo sigue siendo sombra. Y lo que está más alejándose, y es más, se puede alejar más, ¿no? Definimos la penumbra, ¿no? Que es una sombra bastante suavecita que se va perdiendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la sensación de la umbra, penumbra. ¿Se entiende, verdad? Entonces, por ese motivo, se siente una sensación tridimensional, como hace rato mencionó su compañero Hugo, de que la figura está en movimiento. ¿Ya? Bien, alumnos. Vamos a seguir trabajando. Tenemos la umbra, tenemos la penumbra. El fondo de repente podemos agregarle un valor muy suavecito, ¿ya? Muy ligero. ¿Ya? Muy ligero. Voy a agregar algunas tramas, como por ejemplo unas diagonales por acá. Para dar la sensación de que al fondo hay una tela. ¿Ya? Hay una tela. Acá también podemos agregar unas ligeras guiones. Hay unas ligeras tramas. Más tramas por acá. Me doy cuenta que, por ejemplo, acá puedo tener una sombra bastante grande y acá una iluminación más fuerte. Así que voy a hacer una sombra muy sutil por acá. Por encima de todo. La base también ligeramente. El piso lo voy a dejar iluminado, ¿ya? Lo voy a dejar iluminado el piso, o sea que no tenga nada de trama, ¿ya? El piso no lo voy a dejar que no tenga trama. Recuerden que la trama más suavecita es la que menos líneas tiene, ¿no? La trama más suavecita es la que menos líneas tiene. Entonces acá voy a dejar tramas grandes sin acercarnos tanto, o sea, sin unirlas tanto, ¿no? Solamente tramas grandes. Tramas grandes. Es más, así como si fueran picotazos. ¿No? Picotazos. Acá también un poco de movimiento también, cruzado, mezcla. Tampoco que no se sienta movimiento, ¿no?
Presiono un poco más el lápiz. Agrego un poco más de trama. Cruzo trama. Hay algo que el profesor me decía siempre, mezcla un poquito de tramas. Ya está. Y así me voy a quedar con, en este caso, la figura final. Miren lo que sucede si le agrego creo que este es un 4B. Un 3B ya. Voy a agregarle un 3B. Si ustedes tienen 2B, 4B, utilicen el 2B, 4B. No hay ningún problema. ¿Ya? Yo tengo ahorita un 3B. Voy a tajar un poquito más. Ya está. Ahora voy a agregarle un poquito más de cariño, ¿no?, al dibujo. El 3B es más oscura la trama, ¿ya? O sea, la línea es más oscura. Le voy a dar todo un poquito más de uniformidad. Ya más uniforme las sombras, las luces. No me voy a quedar solamente con lo que había quedado, con el 2B. Ya estoy utilizando un 3B, ¿eh? Ustedes pueden utilizar el 4B. Recuerden, bien tajadito, ¿eh? Bien tajado. Bien tajado. Si no, no avancen nada. Bien tajado. Bien, qué interesante, ¿no? Voy a darle un poquito más de valores por acá. Es necesario. Acá voy a crear una ligera diagonal. Una ligera diagonal, casi vertical, ¿no? Voy a agregar algunas manchitas que veo en el cono, en el cubo, perdón. Unas manchitas al borde del cubo,
¿no? Acá también voy a agregarle un ligero tramado, pero este de acá, en el borde me doy cuenta, según las figuras, hay unas manchitas, hay unas texturas. Entonces voy a aprovechar en utilizar esos efectos de la manchita, de la textura, para no quedarme solamente con la figura robótica, ¿no? Entonces voy a agregarle ese detalle, ¿no? Acá también. Acá ya viene la parte final de la percepción en este caso del artista, del dibujante, ¿no? Para darle más realismo a la figura, ¿no? Para darle mayor realismo a las formas. Ya está. Me doy cuenta que, por ejemplo, acá yo debería tener más sombra, porque siento de que no necesariamente esto debe ser tan claro, ¿no? Más oscuro puede ser esto, ¿no? Entonces estoy agregando un poquito más de presión en el lápiz. Y se mueve todo, si se dan cuenta, se mueve todo mi casa. Y luego más tonos. Acá vuelvo a repetir, achinen la mirada, observen la figura, achinen la mirada, vean detalles. Y yo creo que con esto ya hemos acabado. El trabajo de sombreado. ¿Listo? Bueno, esto yo lo voy a subir en mi canal de YouTube. Sí, eso es. Y con esto ya terminó mi clase el día de hoy. Muchísimas gracias.